Ah, híjole, ¿qué tal? ¿Ya los encontré o ya me encontraron? No importa. Entonces la cita se va a desarrollar ahora con dos festejos. Uno que corresponde al 25º aniversario del Festival Internacional Eurojazz, que año con año se celebra en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, con la colaboración de la Unión Europea y sus embajadas. Entonces, cada año vienen grupos de Europa, en esta ocasión aprovechando y celebrando el Año Internacional de la Juventud Europea, y por eso lo cambiaron a noviembre, cosa que me dio mucho gusto porque así nos evitamos el riesgo de la lluvia. Y oiga usted, no sé si a Lucifer lo tenían amarrado, el caso es que nos concedieron los organizadores de Eurojazz grabar todos los conciertos de esta temporada. Fueron 10 grupos que vinieron de diferentes países. Y entonces yo dije, caray, No Hagan Ruido Música se va a convertir durante 10 emisiones en Eurojazz. Pues muy bien, pero para no aburrir al público se me ocurrió una mefistofélica idea: repartir los 10 grupos a lo largo de 10 programas, en cada programa presentando 3 o 4 grupos, y así lo voy a hacer, para que usted tenga una probadita de la calidad musical de cada uno de ellos y tengamos esa variedad tan rica que se puede formar transmitiendo el Festival Internacional Eurojazz. Para el programa de hoy incluimos a 3 grupos: el venido de Austria, Random Control, con David Hellbock. Después escucharemos al grupo que vino de Rumania, Jazz y Beat, y también al grupo mexicano-español de 2 guitarristas, Raúl Cantizano y Fernando Vigueras. Así es que será muy variado el programa porque los estilos de estos grupos de jazz son también diferentes. Al principio dije que hoy teníamos 2 festejos. El otro festejo es los 98 años que cumple esta estación de radio que usted hace el favor de escuchar, Radio Educación, y que se ha convertido ya en un sistema radiofónico. Aunque con poquita potencia y aún recortada, contamos ya con varias señales, una en Hermosillo, Sonora, otra en Mérida, Yucatán, y 2 en México. De repente como que se menciona la de Morelia, Michoacán, pero así como que hay vacilaciones. Y sobre todo hay que hacer mención de nuestra onda corta que llega a todo el mundo por rebote estratosférico, y desde luego toda la red de señales que se han generado actualmente en el mundo digital. Esto parecería así como para echar campanas a vuelo, pero fíjese que no, porque tenemos en contra un presupuesto sumamente reducido y grandes necesidades que exige el progreso, la actualización, la ejecución de nuevos proyectos y continuar adelante con su cometido radioeducación de ser una emisora pública de servicio social, a la que resumimos con la palabra cultura. Bueno, esto es largo de platicar. Por el momento aquí está nuestra rúbrica de entrada y enseguida caemos a la música de Eurojazz en su 25º aniversario. ¡No hagan tanto ruido! No hagan ruido. Música.
la música del grupo venido de Austria, Random Control, al mando del pianista David Hellbock. Bienvenidos al Festival Eurojazz en su 25 aniversario. Con ustedes, David Hellbock's Random Control.
¿Qué tal? ¿Le gustó? Fíjese usted que esta agrupación maneja en escena más de 20 instrumentos, a pesar de que son solamente 3 músicos. David Hellbog toca el piano, los teclados electrónicos y la percusión. Johannes Berg toca la trompeta, la tuba, didgeridoo, los electrónicos y las percusiones. Andreas Brockher toca los saxofones, sobre todo el soprano y el tenor, el clarinete bajo, la flauta y la voz. Volveremos a escucharlos a lo largo de este programa. Recuerde que es un programa de Tutti Frutti. Pero acerca de Radio Educación en sus 98 años, ¿cómo es esto? Bueno, la verdad es que la transmisión de esta emisora ha sido intermitente. Se inicia en 1924, pero es suspendida en 1929. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934 vuelve al aire, pero al llegar Ávila Camacho al poder, vuelve a salir. Después alguien le dijo, oiga, Presi, vuelva a poner, bueno, y por muy corto tiempo estuvo Radio Educación una vez más. Ahora sí, se fue a descansar Radio Educación, y no fue sino hasta el año de 1968 que realmente volvió a salir al aire. Ciertamente, un año antes se hizo una prueba de transmisión, pero la mala colocación o manejo de la antena voló al transmisor, y era un transmisorcito viejo de solo 1000 watts. Vino entonces la radioeducación transmitiendo con su pequeño transmisor desde la colonia Morelos. En 1972 se construyó una planta de transmisión, la que está en Ejército de Oriente, y empezó a desarrollar su potencia desde los 10,000 watts hasta los 50,000. Entonces ya cobró presencia y dice aquí la nota, dejó de ser un fantasma en el cuadrante. En 1976 se construyó el edificio desde el que ahora transmitimos. Y no fue sino hasta el 78 que se le concedió la presencia de órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. En 2017 salimos al aire con la estación de FM que tiene 6,000 watts de potencia actualmente. Muy reducida todavía, pero bueno, ya se escucha por lo menos en el área metropolitana. La querida y venerada 1060 kHz sigue sus transmisiones contra viento y marea desde el 69 hasta la fecha. Y será precisamente el próximo 30 de noviembre el día en que se celebren los 98 años, cuando apareció la emisora de la Secretaría de Educación Pública, que gracias al impulso de José Vasconcelos, salió al aire el 30 de noviembre del año 1924. Bueno, pues vayamos a la música. Ahora se trata del grupo Jazz Ibid, que vino de Rumania. Es un grupo con música más ligerita e incluso dan ganas de bailar. Vamos a escuchar
una composición que lleva por nombre Rum. Y como dijo el músico, la idea no es que salgan corriendo de aquí, sino que formemos todos un grupo.
¡Rum! ¡Córrele, córrele! El grupo venido de Rumanía, Jazz y Beat, está formado por 3 músicos. Theodor Pop, piano y teclados. Mihail Boldebaum, toca el bajo. Y Sabo Songorsot, toca la batería. Pues en esta revoltura de 2 festejos, los 25 años que cumple Eurojazz en México y los 98 años de Radio Educación, vamos a estar entremezclando un artículo que apareció en el periódico Eje Central el pasado 14 de noviembre, con el nombre de Radio Educación, constructor de la red cultural. El patito feo del presupuesto. Esto fue escrito por Rogelio Hernández López y dice así: toda persona periodista que quiera estar formada integralmente tendría que escuchar Radio Educación, por ser la estación que enaltece el concepto de cultura. Es decir, todo lo que la humanidad agrega a la naturaleza. Y también por la red cultural que Radio Educación sigue construyendo. Pero también debería afligirse, porque resiste el peor trato presupuestal cada año. Incluso para el gobierno que ofreció construir un sistema de medios públicos capaz de competir con los privados y de promover una cultura ciudadana más libre y participativa. El 8 de noviembre, la principal radio cultural de México comenzó a festejar 98 años de existir y de resistir al menosprecio de los gobernantes de todos los partidos. Su presupuesto federal aprobado para 2023 será menor
al de 2022, en términos reales, porque aumentará solo el 4.04%, lo que ni siquiera cubrirá el aumento de la inflación, que será superior al 6%. Otra vez, Radio Educación será el medio público federal con menos aprecio y el que mejor resiste a la precariedad con más presencia y calidad. Su presencia. Es fácil encontrar personas que han escuchado en Radio Educación desde 1979 todos los encuentros nacionales de jaraneros y decimistas, premiado por la UNESCO. O quienes en los años 80 fueron seguidores del programa infantil inteligente llamado De Puntitas, que conducía alegremente Emilio Evergenji. Igual de aquel programa donde se divertían y amenizaban sus críticas los periodistas Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Cada vez se conoce a más personas que sintonizan los programas actuales de Mujeres para Mujeres, sobre derechos, sobre sexualidad o para informarse de la comunicación los jueves. El fin justifica los medios. O sobre la prensa en México los martes. Periodismo hoy. O incluso oyen alguno de sus 3 noticiarios diarios, Pulso, que hacen con mucha enjundia, exiguo presupuesto y escasos recursos técnicos sus pocos reporteros y productores. Pues así nos dice Rogelio Hernández López en su artículo El patito feo. Bueno, pero el patito feo se volvió cisne. Esperemos que así lo consideren las autoridades actuales para darle el impulso que requiere radioeducación. Por el momento vayamos al siguiente grupo musical de los que grabamos ahí en Eurojazz 2022. Y ahora pues nuestras orejitas se van a destapar de cerilla o cerumen, como debe decirse, porque lo que vamos a escuchar es música contemporánea experimental. Me permito usar este término a pesar de que la música que llamaron experimental, pues ya experimentó mucho y ha demostrado que es todo un nuevo género. Bueno, pues ahora son 2 guitarras, formado el dúo por un español, Raúl Cantizano, y un mexicano, Fernando Vigueras. Empezaron acostando las guitarras en unos tripiés y así, horizontales, empezaron a tocarlas. Usted va a escuchar solamente un fragmento de la primera obra que duró 13 minutos. Bueno, vamos a poner un fragmento, el que a mí me parece que identifica más el jazz del dúo Cantizano-Vigueras. Esta música nos remite inmediatamente hacia la música flamenca, el cante jondo. Allá va.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer para nosotros estar hoy aquí disfrutando de este buen ambiente, de este parque maravilloso. Y bueno, hay que agradecer, por supuesto, a CENAR que pueda hacer esto, a la Unión Europea, por supuesto, también al Centro Cultural Español en México y a mi querido Fernando Viguera, a esta propuesta de juego. Muchas gracias. Lo que proponemos aquí hoy es un encuentro, es un diálogo, es un compartir, que al final es de lo que se trata la música, para mí por lo menos, y creo que para muchos de nosotros y de nosotras. Compartir el momento, compartir el disfrute, la experiencia y es importante para nosotros el descubrimiento, la sorpresa. Yo creo que la clave del flamenco, que es de la música con la que me gano la vida, es la búsqueda del duende, ¿no? Y ese duende pues no es otro más que la sorpresa que recibe el espectador cuando está viendo algo que está sucediendo, pero solamente es duende si realmente también el que se sorprende es el que está en el escenario. Entonces es una sorpresa común y ahí se provoca esa magia, ¿no? Creo que el mundo de la música de improvisación es lo que persigue, entonces en ese sentido lo más flamenco que hay. Entonces, bueno, pues vamos a presentaros, a veces son piezas y a veces son ratos de disfrute y de compartir, así que espero que sigamos disfrutando todos igual. Muchas gracias. La voz de el guitarrista Raúl Cantizano. Usted habrá notado ya la gran influencia de la música flamenca, pues él dice: de esto me gano la vida. Bueno, es simplemente poner oído y abrir la imaginación a otros usos de los instrumentos musicales acústicos adaptados a circunstancias técnicas contemporáneas. Bueno, pues vamos a continuar. Quiero que escuche otro fragmento del artículo de Rogelio Hernández López intitulado Radioeducación, constructor de la red cultural, el patito feo del presupuesto. Dice el periodista: su red Radioeducación informa en su sitio web que transmite en la Ciudad de México en el 1060 AM y 96.5 FM. En la señal Cultura Sonora de 104.3 FM,
En Mérida, Yucatán, en la señal Cuculcán del 107.9 FM. En Cultura México, señal internacional 6185 de onda corta por la banda internacional de los 49 metros, a través del canal 2 de EduSat. Y para todo el mundo a través de sus redes sociales y en la aplicación para smartphone, disponible para iOS y Android. Además, Radio Educación distribuye cada año miles de sus contenidos a todo el país a radiodifusoras públicas, educativas y culturales de los estados de la República. En este año ha firmado otros convenios de colaboración para retransmitir sus contenidos en radio universitarias y en sistemas de radio de gobiernos estatales, como el que firmó hace unos días con el gobierno de Hidalgo. En febrero de 2022, el investigador Nicolás Lucas Bartolo escribió en El Economista que Radio Educación destacó en 2021 por el crecimiento que tuvo en su audiencia. Se lee: en Radio Pública destaca en 2021 la versión de FM de Radio Educación, que logró un 3% del share general en el año, contra el 2.16% logrado en 2020. Esto significaría que en todo 2021 la escucharon 3.450.000 con un promedio mensual de 282.000 escuchas. Esos datos del analista indican el rango de importancia adquirido por la estación cultural, que, por ejemplo, en el Valle de México compite con alrededor de 69 emisoras, entre las bandas de AM y FM de grupos comerciales y públicas. Los radioescuchas aumentaron en todas durante 2021, con un total acumulado de 115.461.096 radioescuchas. Y en cada mes de ese año, 9.4 millones de personas escucharon algún contenido de esas estaciones de radio, por lo menos 15 minutos. La calidad y confiabilidad de los contenidos de Radio Educación son resultado de los vínculos que ha construido con radioescuchas muy participativos y por las instancias de consultas y vigilancia que son ejemplo para otras estaciones radiales. Pues así dice el periodista Rogelio Hernández López con justa razón. Nosotros le vamos a ofrecer otra pieza del grupo venido de Austria, Random Control. Y vamos a escuchar una composición propia inspirada en un poema de la gran poeta Emily Dickinson. Esto se llama Verde y Azul.
Hermoso jazz el de Random Control. Y vamos a cerrar el programa con este último fragmento del artículo de Rogelio Hernández López, Radio Educación, constructor de la red cultural, el patito feo del presupuesto. Dice, el peor maltrato. El contraste y motivo de congoja es que quienes diseñan los presupuestos para los medios públicos federales no aprecian la presencia ganada por la estación cultural y sigue siendo la peor tratada, incluso por el gobierno federal actual, que le ha reducido recursos en comparación con el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, que también la menospreció. Los presupuestos anuales del gobierno de Peña Nieto para Radio Educación fueron 2016, 55.5 millones, 2017, 76.3 millones y 2018, 86.6 millones. Y en el sexenio actual, la cantidad de dinero bajó drásticamente, más de 10 millones en el primer año, 76.2 millones. Y en los restantes, ni siquiera se compensó la inflación. En 2020 fueron 80.09 millones. En 2021, 77.1 millones. Y en 2022 fueron 79.2 millones los aprobados. Y esa poca estima seguirá el año entrante, para el que apenas se aprobaron 82.4 millones de pesos. Esto es un aumento de 3.2 millones de pesos, que significan 4.04% de incremento. Ni siquiera igual a la inflación acumulada anual, que se estima será al final del 2022 entre el 6.2 al 6.8%. En términos reales, será una disminución. Los 82.4 millones de pesos difícilmente alcanzan para reducir la precariedad en la operación cotidiana por los salarios y prestaciones de 161 trabajadores de base, para más de 50 contratados por honorarios como prestadores de servicios profesionales, para mantenimiento de equipos e inmuebles, enseres de producción, para operaciones fuera de instalaciones, para labores profesionales de reporteras y reporteros y, por supuesto, para nada de renovación de equipos. ¿Y el nuevo modelo? Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, analista de medios y telecomunicaciones, asegura en un reciente artículo para El Economista que el presupuesto para los medios públicos en general no les alcanza ni siquiera para terminar el año y pagar la nómina, mucho menos para implementar proyectos de infraestructura, modernización tecnológica o producción de contenidos audiovisuales relevantes, lo cual sí les permitiría ser un contrapeso y equilibrio a la oferta comercial de contenidos e información. El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información también recuerda que los medios públicos eran la única opción que equilibraba en términos de libertad de expresión, contenidos plurales diversos, culturales y educativos,
a la oferta apabullante de los medios de comunicación comerciales. Y Jorge Bravo contrasta con una ironía. La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, tiene contemplado un presupuesto de 237.6 millones de pesos, casi el triple de Radio Educación, a pesar de que la agencia dirigida por San Juana Martínez está en huelga desde el 21 de febrero del 2020. En 2019, al iniciar la gestión de gobierno federal actual, se ofreció que se crearía un nuevo modelo de comunicación política con la creación de un sistema de medios públicos, similar a los de países más desarrollados. Es probable que haya avances en la construcción del sistema público de radio y televisión, que dirige Genaro Villamil, pero no se percibe que en sus planes esté aprovechar la presencia, credibilidad y aceptación logrados en 98 años por la Estación Cultural de México. Radio Educación sigue tratada como el patito feo en los presupuestos. Esto fue Mirada de Reportero, publicado por Rogelio Hernández López el 14 de noviembre de 2022 en el periódico Eje Central. Pues llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos muchísimo a las autoridades del Centro Nacional de las Artes y a los organizadores de este 25º Festival Internacional Eurojazz. Seguiremos con este festejo en otro de los programas de No Hagan Ruido Música. Por el momento, les doy las gracias por su atención y les invito para que la próxima semana nos acompañe en otra ensaladita de jazz en el Centro Nacional de las Artes. Recuerde usted, No Hagan Ruido es una producción de Radio Educación que semana a semana le trae un costalito de música para que se lo cuelgue en las orejas y pasarla muy dominicalmente. En esta oportunidad el programa fue realizado gracias al esfuerzo de mis compañeros Fortino Longines, Estrella Coral, Rodrigo Cepeda, Mariano García, iniciando su servicio social, Janet Rivera. ¿Qué tal? Nos encontramos la otra semana. Yo soy Edmundo Cepeda, que no soy sino el patito de Cano feo de esta gran matrona del cuadrante.